Cuando comenzamos nuestra aventura en el mundo abierto de GTA Online, muchos llegamos a sentir cierta frustración al ver a otros jugadores usando jets de combate, helicópteros armados y por supuesto esos lujosos superdeportivos. Pero hoy en día hay tanto contenido en el multijugador que se llega a perder la verdadera esencia del título del juego, el gran robo de autos. Por eso, y haciendo honor a su nombre, te mostraré no un top, sino 10 vehículos gratuitos que en verdad merecen ocupar un lugar en tu garaje y que podrás encontrar un día cualquiera recorriendo las calles de Los Santos. El Karin Futo. Como dice su descripción, este es un regalo de la marca Karin, pero porque la pregunta es ¿dónde no encontrarlo? Literal, lo verás por cualquier lado del mapa y quizás por eso pueda pasar desapercibido. Basado en un Toyota Corolla Levin, puede alcanzar una velocidad punta de 198 km por hora, acelerando de 0 a 100 en 15 segundos, así que sí, puede parecer lento de a huevos, pero lo que lo hace brillar es su drift, que si te consideras amante de las carreras de derrape, este auto es perfecto para principiantes, así no te metes a gastar millones en algo que posiblemente no sea lo tuyo. En el apartado de personalización, está bien, puede que no sea lo mejor, pero sabe resaltar con ciertas modificaciones estéticas. Cuando aplicamos la mejora de drift en el club de coches por 200.000, le da un nuevo sentido a un auto de $9.000, pero que realmente lo obtuvimos de la calle. Existe la variante GTX, pero gastar 1.5 millones por prácticamente lo mismo, la verdad es de pensarlo un poco. El Karin Sultan. La marca Karin al parecer gobierna las calles y los precios bajos porque como un auto tan barato puede tener tan buen rendimiento. Inspirado en una mezcla de un Subaru Impreza y un Mitsubishi Lancer, es uno de los deportivos más icónicos de la saga. Su aceleración, velocidad y manejo son muy buenos, aunque falla bastante en el frenado y resistencia. Pero para el buen conductor eso no es más que una excusa. Ese frenado extenso la verdad es que le da el toque de gracia porque aún así se siente que no llegas a perder el control. Lo mejor de este auto es que lo puedes convertir en un Sultan RS llevándolo al taller de Benny. 800.000 te costaría la bromita para darle ese extra de personalización que le hace falta y que sin duda llega a enamorar y a entretenerte bastante con las diferentes combinaciones. Existe la versión Sultan RS clásico, así que no se confundan, son autos diferentes, mucho más caro y con un poco más de rendimiento, pero de verdad te digo que robar un Sultan y convertirlo en su versión RS es mucho más gratificante. El Cheval Picador, un muscle car que a simple vista puede no significar nada, hasta que te robas uno. Basado en el Chevrolet El Camino de los años 60, puedes verlo circulando por Strawberry. El Picador cuenta con una velocidad y aceleración medianamente bien. Es superado obviamente por otros autos de su misma clase, pero esa conducción suave es lo que lo hace más disfrutable. Este auto sale de lo convencional visto en las calles de Los Santos por el diseño de un vehículo de carga, y aunque no cuenta con ninguna mejora extra en los talleres, tampoco es que le haga falta. Las modificaciones están a la orden del día en Los Santos Custom y no queda a deber nada. Ya con eso conviertes a un auto de la calle en uno que perfectamente te podrían vender en una agencia. Sin duda la personalización es su punto fuerte. Y como curiosidad, el Marshall, el Monster Truck de toda la vida, está hecho a partir de un picador. Así que en parte es una pena que no podamos aplicar esa transformación, que les aseguro realzaría aún más el valor de este coche callejero. El Imponte Phoenix, un muscle car americano de finales de los años 70 y principios de los 80, basado en un Pontiac Firebird de segunda generación, aparece en todos los juegos de la saga si no mal recuerdo. Tiene una aceleración decente y una velocidad que puede alcanzar los 183 km por hora, pero como ya es de esperarse desde que mencioné la clase a la que pertenece, carece de un buen manejo si no estás acostumbrado a este tipo de autos de tracción trasera. A pesar de esto, el Phoenix todavía puede ser un competidor en las manos correctas, especialmente en carreras con más rectas que curvas. El sonido del motor se me hace algo agradable de escuchar, pues se asemeja más al de un deportivo, y aunque en el apartado de personalización no tiene mucho potencial que ofrecer, tampoco es que le haga falta, pues el auto está pensado para una sola cosa: resaltar su prominente alerón. Si te interesa encontrar este auto, suele aparecer por Grove Street, Strawberry y Davis. El Ocelot F620. Seamos sinceros, la primera vez que ves este auto te parece que es un deportivo de alta gama, o más aún cuando Simeón te contacta para que robes uno y lo entregues en la terminal. Aunque carece de modificaciones, el Ocelot F620 ya cuenta con una buena estética, evidenciada por la forma de la carrocería inspirada en un Jaguar XK. Su velocidad máxima fue bastante nerfeada en comparación con la entrega de GTA 4, que era uno de los coches más veloces. Sin embargo, para ser un auto que puedes encontrar
encontrar con frecuencia por el muelle de Del Perro y Vespucci Canals, su velocidad sigue siendo alta y su aceleración va de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 5 segundos, acompañado de un buen manejo. El coche se siente relativamente deportivo, con un tiempo de respuesta decente si lo que buscas es velocidad a un costo extremadamente bajo, es decir, es totalmente gratis y desde luego es una pena que no sea incluido para ninguna mejora, ya sea de Imani o de Hao. Rad Loader. Seguramente se pregunten qué hace un auto tan malo en esta lista, y es que no todo es velocidad, modificaciones y demás, sino que también existe el coleccionismo. A partir de este puesto, los siguientes 5 autos forman parte de los autos que encontramos en el juego ya con modificaciones. Algunos son difíciles de encontrar ya que son autos específicos y sin duda merecen una plaza en tu garaje, así que la Rad Loader modificada se puede encontrar en el estacionamiento de Baker's Garage en Paleto Bay en 2 versiones distintas, basada en la camioneta Dodge WC y otras más. Su estilo antiguo de los años 30 con modificaciones modernas la hacen una buena candidata a formar parte de una colección. Tiene modificaciones raras de ver en otros vehículos y aunque su rendimiento es bastante malo, eso no hay que negarlo, hay cierta satisfacción al convertir esta camioneta oxidada en un Monster Truck Sasquatch mediante la modificación de la Arena War. Si bien costará poco más de $1,5 millones, es un precio a pagar si te gustan este tipo de actividades, y al final da igual si es la versión Rad Truck, que es la versión sin óxido y con valor de $37,000, o una Rad Loader que te encuentras gratis en la calle. La finalidad es la misma, convertirlo en una máquina de destrucción o parte de una colección. El Imponte Ruiner. Este auto con temática ochentera inspirado en un Pontiac Firebird y un Chevrolet Camaro, ambos de tercera generación, es bastante común de encontrar en las calles de Los Santos, pero la versión que les muestro es una ya modificada que se puede encontrar con mayor probabilidad en los Santos Custom del aeropuerto o el de Burton. El Ruiner, aunque es un muscle car, se siente muy similar a un deportivo, más que todo por ser un poco más controlable. Puede alcanzar una velocidad de 145 km por hora, aunque su aceleración es un tanto pobre. Claro que sin mejoras de rendimiento extra, pero vamos que estéticamente está muy bien para ser un auto de la calle, pues sobresale de los vehículos comunes del juego, y lo que sí es una verdadera pena es que no exista manera de transformar un Ruiner común y corriente en un Ruiner 2000. Eso hubiera estado de locos, pero de igual forma el Imponte Ruiner es un vehículo que sabe tener identidad propia, e incluso sale en el tráiler de GTA 6, por tanto lo veremos por un largo tiempo más. El Sabre Turbo, un muscle car inspirado en un sinfín de modelos de coches de los 70s, es la versión mejorada del Sabre GT de GTA 4, aunque curiosamente sigue conservando la misma insignia. No es de admirar que un clásico americano como este sufra de ese deslizamiento en las ruedas al acelerar. Incluso los frenos llegan a no ser tan buenos, pero en mi opinión no es tan difícil de maniobrar, todo gracias a su peso que también lo hace resistente a choques, evitando las deformaciones por simples golpes. El vagar por las calles del centro de la ciudad puede recompensarte con encontrar un vehículo como el Sabre Turbo, y esta versión mejorada que te muestro la puedes encontrar con más frecuencia en los Santos Custom, tanto del aeropuerto como en Burton, incluso en una estación de gasolina de Strawberry. Pero lo que en ocasiones resulta difícil es que el juego comience a spawnearte este coche en específico, y para los que ya son un poco más exigentes, el Sabre Turbo puede ser transformado en un Lowrider gracias al taller de Benny, por la suma de 500,000, que a comparación de otros este está barato. Aplicar la mejora te dará mejor rendimiento en velocidad, pero debido a su baja altura tendrás que calcular mejor las calles por las que pasas. Si bien no todos son ventajas, el Sabre Turbo sigue siendo un buen candidato para coleccionismo o para car meets. Ubermatch Sentinel XS. Para mí es la versión mejorada del Sentinel original. La diferencia es que el XS no es descapotable, pero vaya que ni falta le hace. El que ves es el Sentinel XS pero ya modificado, que puedes encontrar por la noche entre las 12 y las 4 de la mañana por Vinewood Oeste, justo por el Eclipse Towers. Una vuelta por la cuadra bastará para encontrarlo prácticamente con el 100% de efectividad en 2 versiones diferentes. Si bien los autos ya modificados no tienen un valor exagerado al venderlos, este sí es un poco más caro, y al menos para mí este tiene buen rendimiento, tanto en velocidad, manejo, tuneo, y hasta el sonido del motor es agradable como si fuera un deportivo de fábrica. Lo mejor es que también puedes aplicar la mejora de Hao por poco más de 1.3 millones, y aunque no es nada barato, hay que tener en cuenta que ninguna modificación de este tipo lo es, pero de esa manera sacarías ese extra que tiene el coche. Lo que sí es seguro es que si apenas comienzas o en serio te gusta coleccionar los diferentes tipos de vehículos del juego, el Sentinel XS no
será ninguna decepción, y menos sabiendo que lo has obtenido gratis. En general, su combinación de velocidad y buena estabilidad hacen del Sentinel un excelente vehículo, al que lo puedes poner a competir en carreras con autos más actuales. Incluso podrías plantearte el hecho de si vale la pena comprar un Sentinel GTS o llevar al máximo un Sentinel XS. La Benefactor Dubsta, una de las camionetas exclusivas de GTA V, basada su mayoría en un Mercedes-Benz clase G, lanzada poco antes del año 2012. Tiene un tamaño de un auto convencional, pero con un diseño evidentemente cuadrado, casi sin curvas. La que ves es la Dubsta modificada, o más conocida como Dubsta 2, y la diferencia pues está en los detalles como la posición de la llanta de repuesto y el color negro de los logos. Obtener esta 4x4 no es tan sencillo como tomarla de la calle y hacerle mejoras. Esta llega a tener más valor no solo por las mejoras, sino por lo complicado que es hacer que el juego genere un auto como este. El valor llega a ser más significativo que económico, aunque te den más de $20,000 por venderla, y encontrarte con una Dubsta 2 de forma natural es una probabilidad de 1 en 1.000.000, así que es mejor obligar al juego a dártela. Así es que ponme en los comentarios si es que quieres a detalle cómo obtener una. A este punto ya has de intuir que no será el auto más veloz, pero sí alcanza hasta los 165 km/h haciéndole las modificaciones correctas. En cuanto a manejo y frenado no te va a decepcionar, y con el tuning pues estás viendo lo mejor que hay. Encontrar una Dubsta común y corriente es complicado, parece que mientras más la buscas menos aparece, pero una vez tienes una en tu propiedad las verás a montones, y solo un verdadero coleccionista y amante del juego sacrificaría su tiempo para obtener una versión 2, porque te puede tocar tanto en el primer intento como en el número 20 o 30, así que hágamelo saber en los comentarios si es que de verdad quieren una para la colección. Y hasta aquí el video, mis queridos viewers. Díganme, coméntenme qué tal les ha parecido esta lista de autos que, siendo francos, puede llegar a ahorrarte millones en el juego. Y lo digo literalmente, pues acabo de comenzar esta cuenta en la versión Enhanced, y pues qué mejor manera de traerles 10 de mis autos favoritos, que son totalmente gratis y en serio creo que con más de alguno podrán presumir. Pero vamos, déjenme su like si les ha gustado y de esa forma traerles un nuevo listado de vehículos, porque sí, hay un montón y muy buenos. Compartan con sus conocidos amantes de los videojuegos y de GTA Online para que el algoritmo de YouTube nos dé un poco de amor. También les dejo estos dos videos por si quieren ver más de mi contenido y nos vemos en la próxima.